Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a un nuevo vídeo explicativo en el que conoceremos la historia que hay detrás de Creepy Tale 2, un juego inspirado en los cuentos de hadas populares. Hay que decir que la historia de Creepy Tale 2 está fragmentada o dividida en 3 capítulos desde el inicio, y es en este cuando vemos por primera vez al protagonista de la historia, un niño llamado Lars, perteneciente a una familia humilde que vive con su hermana Ellie, su padre e hijo de una madre fallecida, hasta que una noche dos misteriosos intrusos acuden a su casa, una niña llamada Marta, junto a un acompañante con aspecto de bestia, engañando a la pequeña Ellie para que se ponga una extraña corona y someterla a una especie de control mental. Lars escapa de la casa y es acogido en el interior de un árbol, hogar de Buckthorn, explicándole que el último mes han desaparecido numerosos niños mediante casos de magia negra relacionados con una corona. Buckthorn le dice a Lars que vaya en busca de su hermano al pueblo a pedir ayuda. Por tanto, Lars llega a la casa del sastre donde vive el hermano de Buckthorn, pero le encuentra herido de muerte. Nos dice que ha sido el demonio que viaja junto a María y que puede encontrarle en una cueva a través del bosque. Por lo visto, la caza de niños y sus desapariciones son para usarlos como recipientes de larvas. Una vez fuera, Lars encuentra al rey muy preocupado por la ola de misteriosas desapariciones y le propone una parte del reino a cambio de encontrar a su hija. Nuestro protagonista llega al bosque y encuentra una vieja casa abandonada llena de utensilios como si fuera un viejo taller. En ella consigue un diario perteneciente a un ebanista indicando que puede imbuir objetos inanimados para dotarles de conciencia y movimiento mediante el agua viva y el agua muerta, por lo que Lars la utiliza con los guardianes de madera que hay a su alrededor para cruzar el río. Una vez llega al otro lado y en pleno bosque ve lo que parece ser el recinto de una casa donde habita una señora a quien le pide algo de comer. La señora accede e invita a Lars a entrar, pero rápidamente le golpea en la cabeza para secuestrarle. Esta mujer, de aspecto agradable, resulta ser algo así como una bruja caníbal que come niños. Sin embargo, Lars consigue escapar de su jaula y mediante una receta para fabricar veneno consigue intoxicar a la bruja para robarle las llaves y salvar a los otros dos niños prisioneros. Más adelante, Lars encuentra a una niña junto a uno de los monstruos que vio en su casa, y al parecer esta niña es la hija del rey, la princesa controlada de la misma forma que Marta y su hermana Ellie. Pero una vez Lars acaba con ellos, observa cómo una mariposa abandona su cuerpo, una mariposa que a modo de parásito controla a este tipo de seres. El joven cruza el río y se adentra en una misteriosa guarida habitada por unos búhos, los cuales insisten en que se tome un descanso de su largo viaje para recuperar fuerzas antes de seguir avanzando. Pero lo que estos búhos traman realmente es capturar al joven para alimentarse de sus sueños, y tras una larga investigación por los pasillos de este laberíntico árbol, consigue embarcar en un bote para salir. Tras llegar a la orilla, Lars se adentra en la cueva de la que Buckthorn le habló y dentro de ella encuentra junto a una corona al espíritu o entidad que está detrás de todos los sucesos de la historia, pero esto es algo de lo que se dará cuenta más adelante. A pesar de este encuentro, Lars escapa y llega al desván de una casa abandonada donde dos niños atrapados son usados como recipientes para las mariposas, justamente lo que Buckthorn decía, y unos metros fuera del edificio el niño da con una guarida subterránea que resulta ser la guarida secreta donde se conservan las larvas y las mariposas. Dentro conoce a una joven llamada Sofía, quien al parecer fue la primera persona que sirvió a su señora, también bajo la influencia de la corona, y es una vez en el exterior donde llegamos a un punto clave en la historia, cuando encontramos una vieja capilla donde Lars invoca a unos espíritus indicando que debe visitar a un mago para pedirle ayuda, ya que es el único capaz de pararle los pies a este ente maligno, y así poder salvar tanto al bosque como a su hermana. Así que llega al hogar del mago y nos cuenta que su hija es la entidad maligna de la historia a quien él mismo transformó en mariposa para evitar que hiciera daño al bosque, encerrando su alma en una jaula mágica y así drenar su poder oscuro. El mago traslada a Lars junto con la jaula a la caverna y cuando nuestro protagonista entra, encuentra a él y a su padre, aunque esto realmente no deja de ser una especie de ilusión, de engaño para convencerle de que su madre sigue viva, por lo que ante esta situación a Lars se le abren dos posibilidades, dos finales distintos. El primero puede elegir ponerse la corona, lo que convertirá a Lars en uno de los siervos de la hechicera, o el segundo, o sea, el final bueno, en el que abrirá la jaula mágica para atrapar al espíritu y Lars correrá junto a los brazos de su familia. Realmente Creepy Tale 2 tiene una historia muy orientada en los cuentos de hadas populares de Europa, especialmente de los hermanos Grimm. Lars encarna el rol, el papel del protagonista que debe averiguar el motivo sobre las misteriosas desapariciones de un grupo de niños y niñas en los últimos 5 años. Esto mismo comienza a investigarlo en el momento en el que conoce a Buckthorn, cuando en su lecho de muerte le dice que utilizan a niños como recipiente de larvas para controlar a unas bestias, y que las respuestas que busca las encontrará en una cueva pasado el bosque.
Pero es cuando, tras superar diversos obstáculos por el camino y justamente al pasar la cueva, llegamos al que quizás sea el punto más importante de la historia. Lars encuentra el laboratorio subterráneo, vamos a llamarlo así, donde se fabrican las coronas y donde se conservan las larvas de las que habló Buckthorn. Esas que son usadas en el interior de un recipiente masculino para desarrollarse hasta que se transforman en mariposas. Además, es en este mismo subterráneo donde Lars conoce a Sophie y averiguamos, que la corona que tiene en su cabeza sirve para controlar a voluntad a todos los monstruos con una mariposa en su interior. Sin embargo, es en la capilla cuando comienza a desenvolverse todo. Los espíritus a los cuales Lars invoca resultan ser los encargados de proteger el bosque. Estos espíritus fueron una vez seres vivos bajo el dominio de las mariposas. Pero, ¿por qué sucedió realmente todo esto? El espíritu maligno que está detrás de todo es la hija del mago quien, a causa de una serie de experiencias negativas en el bosque, decidió practicar magia negra para vengarse del mismo. Por lo que las mariposas simplemente representan el insecto o el animal que más le gustaba a la hija del mago y decidió usar esta forma, aparentemente inofensiva, como herramienta para destruir y mantener el bosque entero bajo su dominio. La mariposa no es más que el alma de esta bruja. Durante la historia, Lars encuentra a algunos personajes interesantes, tanto Marta como Sophie simplemente son peones a manos de la hechicera para cumplir sus propósitos, y el mago, un hombre que, tras perder, entre comillas, a su hija, convertida en hechicera, decidió vivir en el pantano como un ermitaño. Su hija representa la maldad y frustración ante una serie de sucesos traumáticos relacionados con el bosque a lo largo de su vida, por lo que decidió emplear la magia negra como arma de venganza. Pero hay un par de momentos en el juego de los que no he hablado. Al comienzo del vídeo dije que en Creepy Tale 2 hay varias referencias a los cuentos de hadas, algo que vemos casi continuamente, y es que durante su viaje Lars encuentra distintas situaciones que poco o nada tienen que ver con la historia principal. Lars encuentra la casa de una bruja en medio del bosque. Al principio parece ser una mujer amable que ofrece algo de comer al joven, pero en realidad es una bruja que enjaula a los niños para comérselos. La referencia a esta parte es clara y no es otra que el cuento de Hansel y Gretel escrito por los hermanos Grimm, en el que dos niños hermanos tratan de escapar de la casa de caramelos de una bruja que quiere comérselos. Esta bruja también está inspirada en Baba Yaga, un personaje del folclore ruso y búlgaro de la mitología eslava que vive en una casa en el bosque decorada precisamente con cráneos y huesos, igual que la bruja de la historia y que también come niños. Baba Yaga, a su vez, es la encargada de guardar las aguas de la vida y de la muerte, algo a lo que el juego también hace referencia en la cabaña de los guardianes de madera. En cuanto a los búhos, no he encontrado una referencia clara. Sí que es cierto que es un ser muy común en los cuentos de hadas y que muchas veces relacionado con el esoterismo o como algo maligno o místico, y al ser un animal que representa el sueño, el misterio y la noche, supongo que todo será una referencia a los atrapasueños que tienen en la casa árbol. Y eso es todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis ponerme vuestra opinión y teorías en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices.